El objetivo de esta presentación es analizar un poco la situación impositiva en Uruguay para aquellos extranjeros que decidan invertir en el país uruguayo. Actualmente, por ejemplo, hay muchos argentinos que buscan opciones de inversión, principalmente en inmuebles, y en eso nos vamos a enfocar en la presentación en Uruguay, pero también en algunos casos se aplica a otro tipo de inversiones. La primera duda que surge es si los bienes se declaran en forma personal o bien a través de una sociedad uruguaya. En ese caso, vamos a enfocarnos en dos principales impuestos que tiene Uruguay, que es el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. En el caso de Argentina, el impuesto a la renta sería el equivalente al impuesto a las ganancias y el impuesto al patrimonio sería el equivalente al impuesto a los bienes personales. En el caso del impuesto a la renta, vamos a separar en dos cuestiones. Uno es persona física y otro es persona jurídica, o sea, una sociedad. En el caso de persona física, todas las utilidades producidas en territorio uruguayo están grabadas a la alícuota del 12% por la diferencia entre los ingresos y gastos, o sea, justamente por la utilidad. Y en este caso, la ley uruguaya no hace diferenciación entre residentes y extranjeros. O sea, un argentino que tiene utilidades allá en Uruguay, por ejemplo, por un alquiler, compra un inmueble y tiene un alquiler, paga el 12% por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ahora bien, la otra opción es hacer una sociedad uruguaya. Independientemente del costo de la sociedad, para que tengan una idea, al día de hoy se puede constituir o una sociedad anónima, o una SRL, o una SAS, Sociedad Anónima Simplificada. El costo estimativo de una sociedad anónima de la Constitución es de 4.500, 5.000 dólares, y el de una SAS es mucho más económico, tiene un costo de constitución de estimativamente 2.000 dólares. Ahora bien, dicho esto, el impuesto a la renta que pagan las personas jurídicas está alcanzada a la alícuota del 25%, ¿sí? Contra el 12% que hablamos de personas físicas. Obviamente es por la utilidad, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Esto en el caso de la sociedad anónima siempre es así. Hay que destacar en el caso de las SRL y de las SAS que puede haber una opción que es pagar a una tasa del 12% de la facturación. Acá no estamos hablando ya sobre la diferencia entre ingresos y gastos, sino de la facturación, ¿sí? Siempre que esto se pueda hacer, siempre que no supere un determinado nivel de facturación anual. Que para el ejercicio 2022, la suma aproximada, porque eso depende también de la cotización del dólar, es de 290.000 dólares. Si supera esos 290.000 dólares y hasta unos 430.000 dólares, la tasa es del 15% en vez del 12%, y entre 430.000 dólares y estimativamente 575.000 dólares, la tasa es del 18%. Si el nivel de facturación es superior a 575.000 dólares, ya no se puede hacer uso de esta opción y paga a la alícuota general del 25% sobre la utilidad. A veces en el caso de inmuebles, que uno tiene muy pocos gastos para descontar, no es una opción que uno la tiene que no considerar de entrada, sino justamente a veces es importante porque los gastos, vuelvo a repetir, en el caso de un inmueble son muy bajos, contribución inmobiliaria, algún gasto extra. Entonces, a veces, hacer uso de esta opción en estas dos sociedades, las SRL y las SA, puede ser un beneficio impositivo, que vuelvo a repetir, pagar el 12% sobre la facturación. También está en el caso de dividendos, cuando una persona, por ejemplo, un extranjero, un argentino, retira dividendos de la sociedad uruguaya. En este caso, la persona debe pagar el 7% extra de impuesto a la renta concepto de dividendos. Por lo tanto, con el 25 que dijimos antes, más el 7 de los dividendos, queda una alícuota total del 30,25, porque el 7 se calcula luego del 25%. ¿Sí? En el caso de las SRL y de las SAS, si la facturación anual es menor a 575.000 dólares,
los dividendos se encuentran exonerados. Entonces, otra cuestión a analizar al momento de constituir una sociedad. A ver si se constituye una sociedad anónima o bien una SRL o una SAS. Después vamos al impuesto al patrimonio, que en el caso de Argentina sería el equivalente al impuesto a los bienes personales. Y efectivamente las personas físicas se encuentran gravadas por el impuesto al patrimonio. La evaluación de los inmuebles en las sociedades o si está en cabeza de persona física es diferente. En el caso de personas físicas se evalúan a su valor de catastro. Generalmente el valor de catastro, como la evaluación fiscal en Argentina, es notablemente inferior al valor de mercado. Puede llegar hasta un tercio del valor de mercado. Para que tengan una idea, un panorama, hoy un departamento de un dormitorio de unos 40-45 metros cuadrados en zona céntrica tiene un valor de catastro de unos entre 55 y 60 mil dólares. ¿Sí? Cuando el valor de mercado de eso estamos hablando de 120, 130 mil dólares. Eso es como para que tengan una idea del valor de catastro objetivo de un inmueble que pude averiguar en la zona de Cordón, que es una zona céntrica de Montevideo. Y en el caso también del impuesto al patrimonio, hay un mínimo no imponible que es de 145 mil dólares. Ustedes van a ver la tabla ahí que dice 5.831.000 pesos uruguayos. Eso se actualiza año a año, generalmente un 10%, ¿sí? O sea, que si nosotros decimos que tenemos un departamento en Cordón cuyo valor de catastro es 60 mil dólares y estamos diciendo que el mínimo es 145 mil dólares, si yo tengo dos departamentos, unos 120 mil dólares, no pago impuesto al patrimonio, ¿sí? Porque no llego al mínimo no imponible que tengo que pagar. Ahora bien, lo que supera de eso, ¿sí? Hay que variar si el no residente no tributa impuesto a la renta o tributa el impuesto a la renta. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un departamento que yo no lo tengo alquilado, la tasa es mucho más elevado de un departamento que yo tengo alquilado, ¿sí? A un departamento que yo tengo alquilado, la tasa es del 0,10% sobre lo que supere los 5.831.000 pesos. Ahí en esa tabla también van a ver el tema de núcleos familiares, que es un poco lo de casa-habitación, aquellos inmuebles en los cuales viva el núcleo familiar, los mínimos no imponibles se duplican. En el caso de impuesto al patrimonio, en el caso de personas jurídicas, el impuesto al patrimonio se determina a la alícuota del 1,50, ¿sí? Contradijimos el 0,10 de persona física, y en este caso no es sobre valor de catastro, sino sobre valor de costo. El valor de costo se amortiza a 50 años y se reevalúa anualmente según el índice IPC, que es el índice que analiza la inflación en Uruguay. Antes de avanzar a los beneficios impositivos de ANB, lo que es importante destacar es que acá no estamos analizando un tema de si uno quiere no figurar o figurar personalmente en una escritura de un inmueble en Uruguay, sino lo que estamos analizando solamente comparativamente qué conviene impositivamente entre una y otra opción. Después, cada caso en particular habrá que analizarlo de acuerdo a la situación impositiva de cada persona. Ahora bien, el gobierno uruguayo, ya hace varios años, ha establecido un beneficio para la construcción, para ciertos desarrollos inmobiliarios. Esto contempla en algunas zonas específicas que cada vez se van ampliando más y de acuerdo a ciertas características de los inmuebles que cada vez se han flexibilizado más, ¿sí? ¿En qué consisten estos beneficios? Son varios, ¿sí? Acá nos vamos a enfocar solamente a la persona que invierta en uno o dos departamentos y no al desarrollador inmobiliario, que también tiene sus beneficios, ¿sí? En el caso del comprador, está la exoneración del impuesto a la renta en la primera venta. O sea, cuando se realiza la primera venta de un inmueble, no paga
el impuesto a la renta. Por otro lado, está la exoneración del impuesto a la renta durante 10 años por los alquileres cobrados. O sea, desde el momento en que yo tengo el departamento, en realidad acá hay que diferenciar si es en el pozo o si es finalizado, pero vamos a cuando uno compra, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, un departamento finalizado. Desde ese momento y 10 años, desde que tiene la NB le otorga el beneficio, no paga impuesto a la renta, siempre estamos hablando en Uruguay, ¿sí? Por esos alquileres. Y tampoco paga el impuesto al patrimonio por esos 10 años, ¿sí? Entonces, durante 10 años uno no va a pagar por un inmueble que tiene ni el impuesto a la renta por el alquiler, ni el impuesto al patrimonio por ser propietario de ese inmueble. Este beneficio, si uno lo vende, ¿sí? Pasa al siguiente comprador. O sea, son 10 años independientemente si ese inmueble pasa de propiedad de una persona a otra. Es un beneficio muy importante a los efectos de incentivar la construcción allá en Uruguay.